Hola, soy Jorge Jiménez y vamos a continuar hablando sobre la economía circular. ¿Qué cambios importantes hemos ya discutido en la primera parte de lo que es este taller de economía circular? Y los cambios importantes es pasar de una economía lineal donde existe extracción de recursos de la naturaleza, su transformación, la elaboración de productos, su uso, comercialización y uso, y finalmente, una vez que cumple su vida útil, su disposición final, que muchas veces terminan en rellenos sanitarios. Por lo tanto, en esta economía lineal está desconectado lo que es el fin del producto con lo que es su inicio. Por lo tanto, no existe posibilidad de poder reutilizar, reciclar y reincorporar en la cadena productos materiales una vez que cumplen su vida útil. Por lo tanto, queremos pasar a lo que es el concepto de la economía circular. Y cuando buscamos el concepto de economía circular, nos preocupamos de dos canales. Uno, nos preocupamos del canal de poder en las distintas etapas del ciclo de producto poder reintroducir los productos, ya sea para su reutilización o para su reciclaje en la cadena de producción. ¿Esto qué implica? Diseñar productos, diseñar servicios que permitan de alguna forma poder reparar, recambiar o reciclar los distintos componentes que tienen los productos que están en el mercado para que estos no salgan del sistema. Por lo tanto, tenemos una corriente de este lado que busca reintroducir la cadena de producción, los productos en sus distintas etapas, ya sea para reparación, reutilización o reciclaje. Y por el otro lado, se busca reutilizar, reciclar materiales para la elaboración de nuevos productos. Y en el caso, por ejemplo, que no se puedan reciclar, reutilizar parte de los componentes o valorización energética para poder producir ya sea biogás o a través de la incineración producir energía a través de estas materias, principalmente materia orgánica, o producir con compost, suelo orgánico que permita nuevamente poder producir materias primas a lo largo del ciclo. Por lo tanto, se busca, por este concepto de economía circular, cerrar estos ciclos y, por supuesto, como les decía, generar una mínima cantidad de residuos, que por lo general es un indicador de que el ciclo no funciona bien. Si se generan muchos residuos que finalmente terminan vertidos en un relleno sanitario, el ciclo requiere seguir ajustándose para poder cerrarlo. Si nosotros vemos esta nueva aproximación al problema, como les decía, existen varios canales que se tienen que trabajar en conjunto para lograr que estos materiales, estos productos vuelvan a reintroducirse en la cadena una vez que estos vayan cumpliendo su vida. Por lo tanto, la idea es pasar del concepto de compartir, concepto de poder reparar, concepto de poder reusar y con el concepto de poder reciclar los materiales a lo largo de toda la cadena productiva, mientras que todos los subproductos que se van generando a lo largo del proceso o en el ciclo final del producto permita poder recuperar los materiales, poder por último, hacer un tratamiento adecuado para producción de energía o producción de compost, para que esto pueda volver a incorporarse en el suelo y ser, por supuesto, nuevamente precursor para poder generar productos o materiales o materias primas. La idea es poder reducir, como les comentaba, al mínimo la corriente de residuos que genera estos procesos. Si uno ve los desafíos que hay a nivel mundial, son muchos, pero también nosotros podemos dar una bajada para casos que han ocurrido en Chile. Si vemos algunos de los desafíos que todavía siguen vigentes, tienen que ver como, por ejemplo, con el trabajo que hay detrás de todos los que son los envases, que son prioritarios actualmente con la ley REP, ¿cierto? La ley de reciclaje, que tiene que ver con responsabilidad extendida del productor, donde todavía tenemos que trabajar para poder cerrar este círculo. Un ejemplo, yo creo que ustedes lo han notado y que pasó en mis tiempos, desde que yo recuerdo, cuando era niño, mucha de la leche que nosotros comprábamos en la casa, ¿cierto? Venían en envase de vidrio, donde el lechero venía con botellas nuevas, ¿cierto? Selladas y retiraba los envases antiguos como
forma de dejar los depósitos. Por lo tanto, esa leche con el tiempo fue cambiando su envase y pasó después por un buen tiempo a ser usado en bolsas desechables de plástico que permitía de alguna forma evitar tener que estar preocupado de los envases y tenerlos disponibles. Pero después esto con el tiempo también pasó y evolucionó a lo que son estos envases de Tetra Pak, que de alguna forma es un envase tiene una gran tecnología desde el punto de vista de que está compuesto por material plástico, por supuesto, con aluminio y con fibra de papel, cartón en la parte exterior, pero que permite, por un lado, aumentar la vida útil de la leche desde el punto de vista de su almacenamiento, pero por otro lado genera desafíos importantes desde el punto de vista de su reciclaje una vez que la leche es consumida. Ahora, esto es bien interesante porque muchas de las leches que se venden actualmente en el mercado son de larga vida, sin embargo, los consumos que hay actualmente de ellas, promedio, es dentro de la semana. Por lo tanto, mucha de esta leche larga vida que se compra es consumida dentro de la semana en los hogares. ¿Y cuál es el problema? Que si estos envases no llegan de forma adecuada a su disposición final, ya sea a través de un lugar donde se pueda tener para poder reciclarle, constituyen un problema cuando terminan en los rellenos sanitarios, primero que todo porque ocupan espacio para poder almacenar otros residuos y por otro lado se pierden todos los materiales que están dentro de este envase con los cuales fue construido. Es más, ya se ha pensado incluso volver a lo natural, a lo más ecológico, como se le llama, y es volver al concepto de usar las botellas. ¿Por qué? Por todo el esfuerzo que implica, por un lado, recuperar, recolectar y poder tomar estos envases, limpiarlos y separar los distintos componentes que lo tienen. Les recuerdo que tiene aluminio, tiene polímeros plásticos y tiene cartón, que muchas veces es súper complejo poder extraerlo desde el cartón. Entonces, cuando nosotros vemos qué impactos tienen estos envases, el envase, como les decía, tiene tres elementos principales que si uno los separa, se da cuenta de que el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera directa e indirectamente la elaboración de estos envases proviene del uso de los polímeros, que son estos plásticos, y el aluminio, que, como les decía, es un recurso que se saca de la tierra y que requiere mucha energía para ser procesado. Por lo tanto, si estos envases no son recuperados y terminan en los rellenos sanitarios, pasa a ser un problema. Y si nosotros vemos lo que ocurre en Chile, que lamentablemente no está 100% resuelto, cada cierto tiempo existen estos problemas donde no sabemos dónde poder entregar estos envases porque ya se dejan de recibir por problemas de sobrestock. Y si uno empieza a acumular esto y ya no logra poder darle una salida, terminan lamentablemente en los rellenos sanitarios, donde, según esta teoría de economía circular, se pierde este efecto cíclico y pasamos nuevamente a un concepto de economía lineal, donde desconectamos las materias primas de la parte final del producto, donde existiría la posibilidad de poder reciclar y recuperar parte de estos materiales. Por lo tanto, es un desafío seguir trabajando en las cadenas logísticas y, por supuesto, en los procesos de reciclaje y extracción de estos minerales o estas materias primas para poder, de alguna forma, poder incorporarlos nuevamente en el ciclo productivo. Se fijan, si esto se corta, pasa a ser una economía lineal, que es la que está siendo muy cuestionada por sus implicancias que tiene que ver con el consumo excesivo de recursos naturales no renovables, con los gases de efecto invernadero y, por supuesto, con los incrementos, los precios a lo largo del tiempo. ¿Cómo podemos aplicar principios de economía circular en mi industria? Y este es un concepto que no es solamente teórico, como les decía, uno puede tener una bajada y poder aplicarlo dentro de su organización o dentro de la industria. Y para eso se proponen distintos pasos que permiten por lo menos empezar a identificar un caso, un problema, una oportunidad en el cual yo puedo trabajar para poder aplicar los principios de economía circular. Primer paso,
tiene que ver con elegir un producto, servicio o desafío empresarial en el cual centrarme. Acá no se trata de tratar de incorporar la economía circular transversalmente a la primera y no tener algo tangible en el cual tratar. Les recuerdo que acá el objetivo es focalizarse en producto, en servicio y ajustar los procesos, ajustar las cadenas a lo largo de todo el ciclo para poder generar una economía circular en torno a ese producto, en torno a ese proceso. Por lo tanto, elegimos un producto, elegimos algo que nosotros podamos trabajar para poder buscar cómo podemos tomar esta economía lineal y cerrarla para que quede como ciclo de economía circular. El paso 2 tiene que ver con escribir lo que el producto o el servicio desea resolver o intenta resolver. Y esto es bien importante, porque acá se trata de buscar qué atributos yo quiero darle a este producto y qué problema quiero resolver. Por ejemplo, si yo quiero prolongar la vida útil del producto, que es bien interesante, porque si yo prolongo la vida útil del producto, ya sea la vida útil desde el punto de vista tecnológica, de que no quede obsoleto tecnológicamente, como muchas veces ocurre con equipos, pensemos un teléfono, que sigue funcionando, pero ya no le puedo aplicar actualizaciones y por lo tanto ya no me permite hacer ciertas funciones o funcionalidades nuevas con el teléfono porque ya no permite su firmware poder ejecutar ciertos programas. Entonces, si bien el producto sigue funcionando, desde el punto de vista que prende, se apaga, ya no es atractivo, ya no es funcional porque no permite seguir actualizando los programas. Y eso es algo que también hay que pensar, que no solamente estamos hablando de la vida útil del producto desde el punto de vista de su funcionamiento físico, sino también tiene que ver con todo esto que tiene que ver con la funcionalidad. Por lo tanto, yo puedo pensar, si quiero programar o quiero alargar la vida útil de un producto, debo pensar en si este producto puede ser reparado, por ejemplo, si algo empieza a fallar. Pensemos nuevamente en un electrodoméstico, un equipo, si empieza a fallar la batería, si empieza a fallar alguno de los componentes por desgaste, los rodamientos, ¿cierto? Y si existe un soporte técnico que permite hacer esta reparación. Otro aspecto que es importante también pensar es que a lo mejor si el producto no es tan complejo tecnológicamente, yo puedo entregar instrucciones y facilitar el acceso a los kits para que los mismos usuarios puedan reparar o puedan reemplazar componentes en el producto. Cosa que permita que si un elemento falle, que normalmente requiere atención y mantención, yo pueda fácilmente en mi hogar cambiarlo sin tener que tener altos niveles de conocimiento. Y eso se puede lograr, por ejemplo, haciendo elementos o productos modulares donde yo puedo reemplazar un filtro, un componente dentro de mi producto para poder seguir extendiendo su vida útil. Otra cosa que también puede ser pensado desde el punto de vista del diseño es generarlo de alguna forma desde el punto de vista modular. Si ustedes recuerdan antiguamente, cuando uno pensaba en elementos modulares como los computadores que tenían tarjetas que se insertaban dentro de la tarjeta madre o un equipo de música que uno tenía varios componentes, ya sea la radio, los cassettes, los CD, que venían separados, si fallaba uno de esos componentes y tenía problemas, por ejemplo, con el lector de CD, que normalmente ocurría ya sea porque se empezaba a llenar de polvo o fallaba algún elemento óptico del equipo, yo podía solamente cambiar ese componente y mantener el resto de los componentes de mi equipo. No así lo que ocurre muchas veces ahora con esta gracia de los todo en uno, que de que si falla un componente ya deja de ser útil el equipo y lamentablemente tengo que reemplazar todo por uno nuevo. Entonces, la idea es pensar cómo puedo volver a este concepto de módulo donde si algo falla en mi equipo o en mi sistema, yo puedo reemplazar solamente ese módulo o actualizar ese módulo y prolongar la vida de este producto. También tiene que ver con el tema de las garantías. Otro problema que normalmente ocurre es que los recambios van ocurriendo en la medida que se
las garantías se van perdiendo. Y por supuesto eso es importante para quienes dependen de productos o quieren de alguna forma estar siempre protegidos por la garantía de los fabricantes. Y una forma de poder extender y pensar en extender la garantía de los productos es también desde el punto de vista de poder extender la vida de estos productos, cosa que si yo tengo garantías de poco tiempo, probablemente tengo un incentivo a ir cambiando mi producto para no estar fuera de la garantía. Entonces, se podría pensar también en extender las garantías, entregar soporte técnico que permita para mí mantener mi equipo por más tiempo, mi producto por más tiempo, y así seguir teniendo los beneficios de la cobertura del fabricante o un representante autorizado. ¿Puedo acceder al fabricante para reparar mi producto? Eso también es importante. ¿Cuántos de ustedes compran un producto que si tienen algún problema ni siquiera se pueden comunicar con el fabricante, que no le responde? Entonces esto es bien importante de poder entregar soporte técnico para responder, para aclarar dudas o para poder mejorar problemas. Las empresas que están trabajando en el concepto de economía circular no solamente se preocupan de poder reciclar y reutilizar los materiales, también se están preocupando de poder extender la vida de los productos, ya sea a través de soporte y a través de información que puedan tener los usuarios una vez que acceden a estos sitios, a través ya sea de actualización de firmware o simplemente respondiendo dudas o problemas de distintas índoles que tienen que ver con el equipo si tiene algún problema o alguna falla. Entonces, esas también son estrategias que se han usado para poder extender la vida útil de los equipos. Otras consideraciones que podríamos incluir en este análisis dentro del paso 2 puede ser, por ejemplo, pensar en la materialidad que van a tener los productos. Y primero uno tendría que preguntarse, ¿puedo incorporar materiales reciclados o materiales que han sido recuperados de otros productos, ya sea de los mismos o de otros, para poder fabricar estos nuevos productos? Esto es bien importante, porque cada vez que yo ocupo materiales reciclados, voy bajando el impacto sobre la presión que tiene muchas veces la industria extractiva sobre los recursos naturales, principalmente los no renovables. Por lo tanto, si voy ocupando metales, voy ocupando elementos, plásticos reciclados, dejo de generar una presión importante sobre los recursos naturales no renovables. Por otro lado, tengo que pensar si puedo obtener materiales locales. Esto es bien importante. Yo sé que ahora con la gracia de la globalidad nosotros podemos abastecernos y podemos vender nuestros productos a todo el mundo, que si bien desde el punto de vista de tratado, de comercio, es muy atractivo, desde el punto ambiental eso es muy negativo. ¿Y por qué? Porque muchas de las materiales y materias primas y productos viajan largas distancias, lo que implica contribuir a emisiones de gases de efecto invernadero producto del combustible que se usa para el transporte de estos materiales y productos para poder llegar a distintos mercados. El problema de esto es que si nosotros empezamos a incorporar este concepto de economía circular, uno de los primeros atributos que establece la economía circular tiene que ver con la localidad, trabajar en el contexto de integración regional, local, de tener empresas colaboradoras, porque si nosotros adquirimos y empezamos a trabajar con materias locales, nosotros vamos reduciendo, primero que todo, estos impactos negativos asociados a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero por otro lado empezamos a generar alianzas que permiten en un mediano plazo poder trabajar para ir buscando opciones de poder ir bajando los costos de adquisición de estos materiales en conjunto. Por otro lado, también tengo que preguntarme, dentro del análisis del paso 2, si puedo reducir la generación de residuos en la elaboración de mi producto. Y esto, como les decía yo, es bien importante porque en la medida que voy reduciendo los residuos, voy mejorando el desempeño de mi economía, no solamente de economía lineal, sino principalmente una economía circular, porque voy teniendo menos salida de mi sistema, aunque yo vaya pensando de que algunos de ellos se pueden reutilizar, la idea es que yo elabore el producto o genere el servicio bien a la primera. Y eso significa que inherentemente acá está el concepto de la calidad.
La calidad no se puede dejar de lado pensando de que ahora tengo que meterme en la brecha de la sustentabilidad. Les recuerdo que la calidad tiene una implicancia económica y también tiene una implicancia ambiental si nosotros nos damos cuenta de que el hecho de reprocesar o tener que utilizar más materia prima de lo que se requiere para producir el mismo producto, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, tiene un impacto negativo. Otra consideración es que puede el producto producir ahorro al ser más eficiente energéticamente, y la verdad esto es algo que ha estado en las últimas décadas bastante en boga, que tiene que ver con ser eficiente desde el punto de vista energético, no solamente el producto al momento de fabricarlo, sino que el producto durante su uso, que también genera ahorros desde el punto de vista de ser eficiente energéticamente, sobre todo con el tema de los electrodomésticos, que muchas veces están conectados casi todo el tiempo en los hogares, en la oficina, en distintos lados. Por lo tanto, si yo diseño productos que no son eficientes, pensemos un refrigerador, pensemos una máquina lavadora o algo que funciona frecuentemente en un hogar o en una industria, lo más probable es que esté generando indirectamente un efecto de mayor consumo de energía que consigo traer mayores costos económicos para las personas, pero también mayores cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero asociado al consumo de electricidad, que tiene un componente termoeléctrico que por lo tanto emite emisiones de gases de efecto invernadero a través de esta central. Por lo tanto, cada vez que yo pienso en la opción de hacer un producto más eficiente energéticamente, también estoy pensando en este concepto de la sustentabilidad. Él produce ahorros y produce disminuciones de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, ya que estamos trabajando con todas estas ideas del paso 2 y de poder reutilizar productos, materias recicladas, poder generar menos residuos, yo estoy trabajando en este esquema de economía circular. Si ustedes se fijan, estoy tratando de buscar corrientes para poder darle esta circularidad al ciclo, que me permita en distintas etapas poder recuperar el producto, extender su vida, o finalmente si el producto cumple su vida útil y no puede ser reparado, ¿cierto?, que pueda ser reciclado nuevamente dentro de un proceso para separar los materiales que me permitan elaborar nuevos productos. Y todo lo que yo no pueda recuperar o no pueda reciclar, por lo menos darle un fin adecuado, ya sea a través de revalorización energética, si es material orgánico, generar compost, biogás, ¿cierto? Y finalmente disponerlo en el suelo para que pueda entregar nutrientes y devolverlo a la tierra, que muchas veces son los que son después utilizados por algunas materias primas para poder crecer. Pensemos, por ejemplo, la biomasa, que después es usada, los árboles es usada para la producción después de papel o cartón que puedo usar a lo largo después de mi proceso. ¿Cuál es la finalidad? Es pensar en las distintas etapas del diseño de mi producto y del proceso, cómo poder recuperar y evitar que estos productos y sus materiales terminen en los rellenos sanitarios. Bueno, el paso 3 de poder aplicar la economía circular en la industria tiene que ver con las consideraciones asociadas al paso anterior. Y aquí es bien importante de que si salen varias ideas, yo debo tratar de jerarquizar las ideas en función de su potencial impacto. Y esto es bien importante. Yo tengo que focalizarme en las ideas que puedan tener mejores impactos desde el punto de vista de esta cadena. Por lo tanto, busco y selecciono las ideas con mayor potencial para que puedan de alguna forma trabajar sobre ellas. Y también es bien importante lo que dice este paso, que tiene que de alguna forma centrarse también en función de las expectativas de mi negocio y también lo que quiere el cliente. Entonces, bueno, y es bien es recomendado de que se pueda trabajar en conjunto para conocer cuáles son las expectativas que tienen los clientes sobre los productos que adquieren a través de mi empresa. Y si para ellos les es importante comprar o adquirir productos que les dé sostenibilidad desde el punto de vista de que un producto que sea responsable con su entorno, con los trabajadores,
que tenga el principio de sustentabilidad en su concepción, que también le interesa a los clientes, por ejemplo, que puedan tener soporte técnico. Acuérdense que este es parte de lo que es la cadena de producción, donde yo también quiero pensar en extender la vida útil de los productos. A lo mejor también es relevante para los clientes poder tener un soporte y a lo mejor para mí como negocio, que no solamente tenga un ingreso a través de la venta esporádica de un producto, sino también que yo pueda generar toda una red de soporte que permite seguir teniendo relaciones comerciales con mis clientes a través de este apoyo técnico durante las mantenciones o reparaciones de los elementos o productos que yo les vendo. Paso 4. Se debe crear un esquema donde uno podría lograr cuál podría ser la mejora del producto o proceso. Y eso tiene que ver una vez que tengo conceptualmente seleccionado los distintos atributos o distintos productos o componentes de los productos que yo quiero mejorar. Yo debería también pensar cómo puedo cambiar mi proceso para poder lograr este cambio. Y eso implica muchas veces mejora de los procesos, no implica tener que echar todo abajo, sino que yo tomo el proceso actual de producción y me centro en los elementos críticos, como por ejemplo dónde se están generando muchos residuos o el tipo de materia prima que yo voy a incorporar en mi proceso. Y las preguntas útiles para poder trabajar en los esquemas de poder buscar oportunidades de mejora de los procesos tienen que ver como, por ejemplo, si esta innovación podría mejorar la experiencia de los clientes con nuestros productos. Y esto es importante, porque cuando hablamos de la experiencia, no es solamente que el producto funcione bien, sino también la experiencia tiene que ver con que yo me sienta bien comprando un producto de una empresa que es responsable con su entorno, ¿cierto? Por lo tanto, mi experiencia podría ser mucho más allá de tener un producto que funcione bien, que es la funcionalidad, sino que además yo sé que ese producto está generado bajo un esquema de carbón neutro, que es responsable con el ambiente usando materias primas recicladas, por ejemplo, o que me permite, por ejemplo, poder reciclar sin costo para mí el producto una vez que cumple su vida útil. Otra pregunta importante acá tiene que ver con los cambios que se requieren hacer en el proceso y que está relacionado con el core de este paso, que es poder identificar qué etapas debo modificar dentro de mi proceso para cumplir con estos requerimientos de ya sea extender la vida útil de mi producto o poder facilitar el proceso de reparación o recuperación de los materiales que constituye el producto. O también que ahorre energía, que yo pueda cambiarle componentes dentro del producto para mejorar, por ejemplo, su eficiencia energética. ¿Cómo podría afectar este cambio en mi estrategia comercial y necesidades financieras? Esto también es importante porque muchas veces los cambios no son gratis desde el punto de vista de los recursos, sino que requieren muchas veces venir acompañados de proyectos que requieren levantamiento de capital, ya sea capital propio que tiene la empresa o a través de créditos que permitan mejorar procesos. Y eso es importante que yo lo vea dentro de mi empresa desde el punto de vista financiero, pero también de la estrategia comercial es importante. Les recuerdo que del hecho de tener productos que sean sostenibles o sustentables, ¿cierto? También es un atributo comercial preferible para muchos, atractivo para muchos consumidores. Productos que tengan baja huella de carbono, productos que están hechos a través de ingredientes de origen natural, productos que de alguna forma no generen impacto a la salud de la población o de las personas, son por lo general atributos que son favorables desde el punto de vista comercial. También, al igual que en los esquemas que uno ha trabajado en la calidad históricamente, yo debo trabajar con mis colaboradores. Esto no es muchas veces trabajar en estos esquemas de economía circular no implica que yo lo tenga que hacer de forma aislada dentro de mi organización. Acá es muy relevante trabajar con la red de colaboradores, sobre todo considerando que ellos van a ser mis proveedores estratégicos para mi proyecto, me van a aportar con materias primas, me van a ayudar con la logística de recolección, me pueden ayudar con entregar soporte y redes de asistencia técnica para poder reparar o poder mejorar la durabilidad de los equipos, ¿cierto? Y de los productos. Y por otro lado, también
podrían incluso aportarme con revalorización energética, donde ellos se hacen cargo de ciertos residuos que yo voy generando en el proceso y con ellos se revaloriza energéticamente y me entregan energía a precio preferencial. Y eso, por supuesto, para mí también es atractivo porque no solamente contribuye a la reducción del impacto ambiental, sino también me puede aportar a una reducción de costos. Por lo tanto, los colaboradores son muy relevantes en estas redes. Y la otra pregunta y final es, ¿cuál es el siguiente paso para iniciar el proceso de cambio? Si ya lo tengo identificado, tengo un grupo, focus group, que está trabajando en buscar oportunidades de mejora de mi producto y ya tengo listo, bueno, ¿qué debo hacer para poder implementar esto? Y eso es bien importante, porque muchas veces las cosas tienen que pasar, tienen que ser lideradas para que de alguna forma ocurran estos proyectos. Entonces, es bueno también establecer una estrategia de cómo poder llevar a cabo para poder materializar este cambio dentro de mi industria, dentro de mi organización, para que ocurra. Paso 5. Bueno, una vez que tengo el desafío, lo debo definir, por supuesto, y también es importante que ustedes puedan valorar o establecer el impacto de ese cambio. ¿Por qué? Porque como les digo, no todos los cambios necesariamente van a ser positivos. Tengo que valorar el impacto que pueda tener esto para saber si va a ser favorable desde el punto de vista ambiental y económico antes de tener que hacerlo. Y para eso, por supuesto, yo puedo partir usando huellas ecológicas, ¿cierto? Para poder medir los impactos o usar herramientas más integrales como, por ejemplo, Design Thinking, que me ayude a poder diseñar y poder darle una bajada un poco más aterrizada a este concepto que quiero incorporar en el producto. Entonces, el uso de estas huellas ecológicas que yo las mencioné al inicio del taller de la primera parte, lo interesante de esto es poder aplicarla y entender su impacto a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. No solamente centrarme en una etapa de ellas, por ejemplo, en la etapa de manufactura o la producción del producto, sino que tengo que preocuparme qué impacto va a tener el producto desde la elección de las materias primas, por el origen que tengan estas, por la fabricación, por su distribución y comercialización, por su uso y por su disposición final una vez que cumpla su vida útil. Entonces, todas esas etapas del ciclo de vida muchas veces deben ser analizadas en este paso para poder entender si los cambios son favorables desde el punto de vista de lo que yo quiero lograr. Una vez que tenga toda esta información generada, debo analizar la información y tratar de buscar las mejores alternativas o combinaciones de ellas para lograr el cambio deseado que quiero yo bajo este concepto de, primero que todo, sustentabilidad de la fabricación de los productos y de que estos productos cumplan las expectativas de los consumidores. Muy bien, en el siguiente video veremos lo que tiene que ver con la evaluación de los impactos del cambio a través del uso de estas huellas ecológicas.